Muy buenos días para todos y todas. En nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial Alejandro E. Grullón de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Fundación Popular, nos complace darles la bienvenida a este diálogo sobre responsabilidad social empresarial, prácticas empresariales en economía circular. Agradecemos que todos ustedes nos acompañen hoy. Esta cátedra es la primera alianza entre el sector privado y la academia para potenciar la investigación, la transmisión de conocimientos y la formación de futuros profesionales en áreas del saber tan importantes como lo son la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad en las organizaciones. Los diálogos sobre responsabilidad social empresarial persiguen precisamente aportar a la discusión de temas de relevancia en la actualidad, como el que abordaremos hoy en este panel virtual. Saludamos a los directivos del sector público y privado, a los miembros del cuerpo docente, administrativo y estudiantes de esta pontificia universidad conectados a través hoy de esta plataforma. A su vez, agradecemos que nos acompañen hoy para impartir y moderar este webinario a la doctora Bélgica Pacheco, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia, quien lo moderará, al señor Tomás Zamora, director de innovación de Colchones de LAX, a la señora Ana María García, técnico ambiental de Consum Cooperativa, a la señora María José Martínez, chef y socia del restaurante Lienzo en Valencia, y al señor Elías Tinsen, gerente general de la Fundación Popular. La doctora Bélgica Pacheco es doctora por la Universidad Politécnica de Valencia. Comenzó en 2016 su trabajo en el grupo IDEA como colaboradora en diferentes proyectos asociados a planes nacionales relacionados con ecoeficiencia y gestión de residuos, huellas de carbono, información y modelos para el desarrollo de diseño de productos y alianzas de ciclo de vida de envases. Ha realizado estancias en Trondheim University en Noruega y Lipunk University en Suecia, aprendiendo y trabajando en diseños de productos y diseño de sistemas de productos de servicios respectivamente. En 2019 formó parte de un proyecto que agrupaba a las empresas portuarias para detectar las posibilidades de simbiosis. En 2020 lideró el proyecto de análisis de las opciones disponibles desde un enfoque ambiental y económico financiado por la Generalitat Valenciana. Asimismo, ha participado en más de 12 publicaciones científicas y sobre 40 contribuciones en congresos. El señor Tomás Zamora, que nos acompaña hoy, es doctor ingeniero industrial por la Politécnica de Valencia, especializado en desarrollo de producto. Es profesor asociado del proyecto del Departamento de Proyectos de Ingeniería y director responsable de innovación en el Grupo Industrial del Descanso Colchones de LAX. Ha ejercido por más de 15 años de responsable de grupos de investigación en productos para el hábitat. Es socio cofundador de la empresa Recipur Eco, la primera empresa europea de su sector que recicla colchones de PUR por consumo para volver a fabricar nuevos colchones. Por su parte, la señora Ana María García es técnico ambiental de Consum Cooperativa. Nacida en Valencia, se licenció en biología por la Universidad Valenciana, estudió general en 1990, es socio trabajadora de Consum desde 1993, donde empezó a trabajar en el departamento de calidad. Durante 15 años desarrolló su actividad en el área de calidad, implementando el análisis y puntos de control crítico en los puntos de venta, además de ejercer como auditora de ISO 9000 en las plataformas de frescos de la cooperativa. En 2008 pasa a formar parte del Departamento de Relaciones Externas como responsable de medio ambiente. Ha participado junto con distintos institutos tecnológicos en proyectos europeos como la certificación Green Commerce para pymes y envases sostenibles TransRenew. En 2018, Ana María con Consum recibió el ACETIT de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la empresa en la sección española, actualmente trabajando en el proyecto de descarbonización de Consum para 2050, utilizando la huella de carbono y la mejora de materiales de envase de la cooperativa como herramienta de medición de los procesos de la cooperativa.
Por su parte, María José Martínez es chef y socia del restaurante Lienzo. Es una joven chef emprendedora que ofrece una propuesta gastronómica original, fresca, desenfadada a partir de productos de temporada. Una cocina que parte de sabores tradicionales combinada con técnicas y elaboraciones modernas en la que la estrella es el producto valenciano, huerto, mar y montaña. También María José obtuvo el tercer puesto en el programa Cocinero Revelación 2016 en el certamen gastronómico de Madrid Fusión y ganadora absoluta en la votación del público en redes sociales. Ofrece una cocina sincera vinculada a través de la tierra, el mar y marcada por el trabajo y la perseverancia. Les reiteramos las gracias a todos ustedes por compartir las experiencias de sus respectivas empresas en este panel virtual, a la doctora Bélgica Pacheco por coordinar este webinario y les cedo la palabra a la doctora Bélgica Pacheco. Bienvenidos sean todos. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos por República Dominicana. Muy buenas tardes a los que se conectan desde otros puntos. En primer lugar, me gustaría agradecer, por supuesto, a la cátedra por generar estas instancias donde nos podemos, donde estos tremendos invitados que tenemos a continuación pueden aportar su conocimiento desde el punto de vista práctico, desde la empresa. Muchos de los que estamos aquí presentes conocemos bastante la teoría, pero nos puede faltar el punto clave, que es lo que llamo yo. Es cómo podemos implementar estrategias de economía circular, cómo podemos ir acotando las distintas acciones que nuestras empresas llevan a cabo para enfocarnos hacia este objetivo común que todos más o menos conocemos. Si avanza la diapositiva, por favor, Angie. Vale, me gustaría comenzar con unas pequeñas definiciones que son los conceptos clave que tenemos que tener todos claros. Y para esto me gustaría comenzar con una sentencia bastante clara que tiene el plan de acción para la economía circular de 2020 de la Comisión Europea, que de alguna manera puede sintetizar o puede agrupar bastantes definiciones y bastantes ideas que podemos haber revisado en distintos artículos, en distintos contextos. Con esto me refiero, que no es solo aplicable en España, en Noruega, sino que en todo el mundo. Casi todos los gobiernos se han encaminado a estos compromisos que se han adquirido. Todavía no, Angie. Se han encaminado a estos compromisos que nosotros estamos ahora tratando de explicar cómo lo hacemos, cómo se hace, o cuáles son las barreras, qué es lo que realmente les preocupa a estas empresas. Para ello, como les decía, voy a comenzar con una pequeña sentencia antes de explicar el hilo de estos conceptos claves, que dice algo así como: solo tenemos una Tierra, pero en el 2050 el consumo mundial será equivalente al de 3 planetas. Se calcula que el consumo mundial de materias como la biomasa, los combustibles fósiles, los metales y los minerales se duplicará en los próximos 40 años y que la generación anual de residuos se incrementará en un 70% de aquí al 2025. Esto yo creo que de alguna manera es como el punto de partida para que nosotros reflexionemos qué está pasando, en qué situación nos encontramos. Si realmente estos conceptos de desarrollo sostenible, de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a las futuras generaciones y que ellos puedan realmente hacerlo, deberíamos actuar, deberíamos hacer algo. Es decir, el consumo actual, las tendencias de consumo y producción insostenibles son las causantes de no solo de los gases de efecto invernadero, sino del consumo brutal de materias primas. Y debido a esto se han generado una serie de planes, estrategias a nivel global encaminadas precisamente a mejorar la situación actual. Si nos damos cuenta, sin necesidad de tener en cuenta esas definiciones, podemos ver a nuestro alrededor y darnos cuenta de que realmente estamos consumiendo en exceso, que hay muchos entornos que ya no los podemos disfrutar como cuando éramos niños. Y si realmente queremos dejar un planeta digno de disfrutar,
deberíamos hacer algo. ¿Cómo desacoplar, y si avanza la diapositiva, cómo desacoplar el consumo de materiales de la rentabilidad, de los beneficios que genera la producción? Es una de las claves de estos conceptos que podemos ver en pantalla. Cuando hablamos de sostenibilidad tenemos claro casi todo que es un equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental. Es un ideal. Generalmente no se puede conseguir el equilibrio de las tres dimensiones, pero sí se tiene que trabajar para cada vez mejorar un poco más. No puedo pretender solo una mejora desde el punto de vista ambiental si no es sostenible económicamente. No puedo pretender unas mejoras desde el punto de vista ambiental si el consumidor no lo percibe, no lo termina de digerir y por tanto no está dispuesto a comprometerse con esa labor en la que estoy. Y en este sentido hay muchas empresas que lo tienen claro, que no solo son empresas legales, no solo se restringen de manera reactiva a cumplir la legislación o las imposiciones desde el punto de vista medioambiental, o como queramos llamarlo, sino que son proactivas y de alguna manera intentan mejorar su comportamiento y conseguir este desacoplamiento. Hay distintas maneras de hacerlos. Hay productos y servicios sostenibles, una combinación de ellas, pero no es posible si la sociedad, esta sociedad formada por distintas partes implicadas en la cadena de valor de productos y servicios, no está preparada para ello. Es por eso que es tan importante el conocimiento, la sensibilización. Y este tipo de iniciativas, como los diálogos que estamos presenciando, son fundamentales para compartir experiencias. La siguiente, por favor. ¿Qué herramientas, qué iniciativas, qué estrategias me pueden ayudar a implementar, por una parte, esta sostenibilidad o algunas de las dimensiones de la sostenibilidad, o qué herramientas me pueden ayudar en concreto a implementar la economía circular? Bien sabemos que el concepto de economía circular realmente no es nuevo. Todo se originó hace bastantes décadas con el concepto de ecología industrial, donde las empresas tratan de asimilarse, tratan de parecerse a los ecosistemas naturales, donde los residuos, que ya no se llaman residuos, son subproductos, son capaces de insertarse en un ciclo de vida nuevo, pueden ser aprovechadas por otros organismos o por otras empresas, en el caso de la ecología industrial. Esto, debido al gran consumo de materiales que tenemos en la actualidad, al gran consumo, a la insostenibilidad de esta explotación y que no somos capaces de dejar que el planeta alcance a regenerarse cuando ya le estamos quitando más, es que lleva a las políticas, a los planes, a los gobiernos a nivel internacional a comprometerse con estas estrategias de economía circular. ¿Por dónde empiezo como empresa? Debería comenzar desde los niveles superiores, desde la dirección de cada empresa, y de ahí extender el concepto de concienciación respecto al aprovechamiento de los recursos. ¿Qué es esto de economía circular? ¿Cómo lo puedo aplicar? Generalmente se enfoca a nivel de gestión de subproductos, de residuos, pero realmente tenemos que pensar en un enfoque integral. No solo pensar en el final o en diseñar solo para gestionar correctamente esos subproductos, sino que deberíamos alargar lo más posible la cadena de valor, las distintas etapas. Si estoy hablando de un producto, evitar que se transforme en un producto obsoleto en poco tiempo, debería alargar su utilidad, debería alargar su reparabilidad, debería conseguir que sea usado por más nichos, por más consumidores. Requiere estudios, por supuesto. Y finalmente, pensar en cómo reaprovechar esos materiales. La siguiente diapositiva, por favor. Casi todos conocemos el modelo de mariposa de Helen MacArthur, que ha sido bastante extendido, bastante claro, y se puede explicar mediante dos tipos de ciclos, o mediante dos fases.
o esferas, la izquierda y la derecha, que se refiere a ciclos biológicos, que es la que vemos en pantalla, y la que se refiere a ciclos tecnológicos o técnicos. Dentro de esto destaca el modelo de cascada, de cuántas más veces puedo utilizar un mismo producto, subproducto, para que sea reinsertado en un ciclo de vida. En las pequeñas imágenes que vemos en pantalla es una manera muy simplificada de decir que, por ejemplo, si podemos recolectar una manzana, aprovechamos esa manzana, tenemos que tener en cuenta como empresa que desde que se extrae el producto del árbol hasta que llega a mi mano, a mi mesa, ha pasado por una serie de etapas, ha generado una serie de residuos, ha generado una serie de consumos. Entonces, ¿cómo esos residuos pueden ser reaprovechados? ¿Cómo ese consumo puede ser disminuido sin afectar a la calidad final del producto? Hay una serie de partes implicadas, por supuesto, en esta cadena de valor para que sea exitosa. Lo mismo cuando pasamos a la siguiente dimensión, a los ciclos tecnológicos que se ve en la diapositiva a continuación. Aquí podemos ver, en el caso del producto, que un usuario puede utilizar su producto, por ejemplo, en la carretilla. Y la carretilla puede ser utilizada durante largo tiempo, se estropea la rueda, podemos cambiar la rueda, se estropea la carretilla completa, podemos cambiar cada una de las partes. Cuando ya no se puede más, se reciclan los materiales y se transforma en otro producto. Aquí podemos ver en el modelo de cascada que se pueden, las distintas opciones, que por supuesto hay algunas más en función de la categoría de producto, y esto explica de alguna manera el concepto de economía circular que ahora conocemos. Por eso hay que tener bastante claro que hay muchas más iniciativas, muchos más planes, muchas más estrategias que tienden a mejorar en definitiva la ecoeficiencia. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, el modelo de negocio lineal que nosotros conocemos, el modelo que probablemente a una empresa familiar haya funcionado toda la vida, que recoge los recursos, procesa los materiales y obtiene un producto que es bastante bien vendido y genera unos residuos que gestiona correctamente, no funciona y en algunos casos no cuenta con los incentivos necesarios para que lo motiven a cambiar a este modelo de negocio circular. ¿Cómo extender esa responsabilidad hacia todas las partes implicadas? Es un gran desafío. ¿Cómo paso a ese modelo de negocio circular? ¿Cómo se consigue? Hay muchas herramientas, muchas estrategias, pero todo ello va a depender del contexto, de la idiosincrasia, de la geografía, de bastantes factores que tienen que ser analizados en particular. Hay que medir, hay que tener constancia, analizar la situación actual y sobre todo lo tiene que tener claro el segmento superior de la empresa para que sea transmitido, para que pueda influir, para que pueda incidir en el cambio de estrategia, en la visión y en la misión de la empresa. La siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, no menos importante, es cómo lo comunicamos. Hay muchas empresas que tienen claro cuál es su hoja de ruta, han expresado sus compromisos en la misión, en los valores de la empresa, pero no necesariamente lo comunican a todas las partes implicadas correctamente. Hay distintos sistemas de gestión de la información. Tenemos por ejemplo el sistema de gestión de la calidad que ayuda bastante en la comunicación. Luego tenemos el sistema de gestión ambiental que también permite que las distintas partes puedan tener claro cómo se gestionan los recursos. Luego hay normas para incorporar el ecodiseño en los sistemas de gestión ambiental y así se pueden crear una serie de sistemas de comunicación. Lo que vemos en pantalla son etiquetas ambientales de distintas categorías, orientadas al consumidor final, orientadas a la empresa, de empresa a empresa, y algunas bastante conocidas, otras menos conocidas, más complejas, pero no solo se trata de ecoetiquetas, no solo se trata a nivel de producto,
se trata de la importancia que tiene comunicarlo a nuestra cadena de valor completa. Y con esto, la siguiente diapositiva, por favor. Y con esto, sin más dilación, me gustaría dar paso a nuestras empresas valencianas, que para mí es un orgullo presentar. Son empresas bastante destacadas en sus respectivos sectores. El grupo de LAX lo conozco hace algún tiempo, donde Tomás nos va a contar en concreto cuáles son las estrategias, cuál es la filosofía de la empresa. Luego tenemos la cooperativa Consum, que es una cadena de supermercados a la cual acudo frecuentemente, que se basan en un concepto de confianza, que genera bastante confianza entre los consumidores y sabemos que ellos proporcionan productos de confianza y no necesariamente el más caro. Tienen unas marcas blancas que son bastante recomendables y, por supuesto, una filosofía que implica a sus trabajadores dentro del modelo de negocio. Y finalmente el lienzo con María José, que es una propuesta bastante innovadora, está siendo cada vez más conocida a nivel nacional, se podría decir. Y sin más, los invito a que nos cuenten cada uno de sus casos. Con esto doy la palabra a Tomás Zamora, por favor. Tomás. Muchísimas gracias, Bélgica, Angie, y muchísimas gracias a la universidad, a la cátedra, por darnos voz a una pyme valenciana que está tan lejos de República Dominicana, pero yo creo que tenemos muchísimas cosas en común. De hecho, tenemos clientes de nuestra empresa en República Dominicana vendiendo colchones y bueno, y me alegro mucho de participar en este seminario. Entonces voy a compartir los panelistas. A ver si consigo. Aquí está. Compartir. Y voy a empezar por el principio. Vale, ¿se ve la presentación? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues la empresa Colchones de LAX es una empresa pyme pequeñita, somos unos 50 trabajadores. Lo que ocurre es que es una empresa de un sector tradicional, como es el mueble. Es un mueble que también mezcla otro sector tradicional, que es el textil, y es un sector o un mercado muy copado por empresas muy grandes en Europa. En España pues hay 3 empresas muy grandes, muchísimo más grandes que lo que somos nosotros, y para diferenciarnos y para vender y para llamar la atención, las pequeñas empresas tenemos que ser diferentes, muy diferentes, no solamente en precio, también en qué expresamos y qué tratamos de decir con nuestros productos, nuestros servicios. Y os voy a compartir la experiencia que estamos teniendo en ser los pioneros en un sector tradicional, en querer hacer algo con un problema que estamos generando nuestro sector, que es el problema de los colchones usados. No sé en República Dominicana si es típico ver colchones usados en los contenedores, tirados en los solares, digamos que abandonados. En España, pues todos los días, en todas las ciudades de España y en todos los pueblos de España, se puede ver un colchón tirado en un contenedor, tirado al lado de una casa, al lado de un terreno. Y todos esos colchones, la verdad es que los fabricamos nos debería de llamar la atención y deberíamos de intentar hacer algo para que esto no ocurra con tanta frecuencia, y si ocurre, al menos que haya un circuito claro de dónde va ese colchón y qué se puede hacer con él, ¿vale? Entonces voy a compartir esta experiencia de qué estamos haciendo nosotros, y yo creo que vamos a hacer algo de forma pionera y que nos va a seguir muchas otras empresas del sector de los colchones y también de los sofás tapizados, que compartimos un poco el tipo de residuo que hacemos. A ver, no sé. Miren, esta es la estrategia que nosotros hemos seguido desde Colchones de LAX. Es una estrategia de salirnos del sector del colchón
como un mueble que proporciona confort a intentar también proporcionar salud. Y ahí un poco es la clave que nosotros utilizamos para diferenciarnos. Mezclamos salud no solo de la persona que nos compra el colchón y que duerme en un colchón nuestro, también intentamos que nosotros los compañeros estemos todos bien. Ahora ha sido una pasada cómo nos hemos cuidado todos unos a otros con la pandemia y estamos haciendo mucho por entender muy bien qué residuo generamos, qué problemas en el medio ambiente generamos como industria y intentar solventarlos. Mirar, ¿esto en qué se traduce? Pues que hacemos colchones especiales. Hacemos colchones que se pueden separar sus partes de forma sencilla. Pues, por ejemplo, elegimos colchones más bien enfundados que se puede desenfundar y no mezclan materiales. Pero también hacemos colchones que proporcionan ciertos puntos de salud. Por ejemplo, este colchón es bastante conocido por deportistas de élite. Aquí hay uno de nuestros clientes es Leo Messi, y es un colchón que, por ejemplo, que proporciona masaje. Te puedes dar un masaje muy relajante, que esto es muy interesante para los deportistas, te calienta los pies, se puede articular, se puede lavar. Bueno, pues es un colchón que a los deportistas les ayuda a conciliar el sueño porque la mayoría tiene insomnio por el tema de lo tensos que están, el estrés que tienen, las veces que juegan por la tarde, etcétera. Y es un colchón que les ayuda a dormir un montón y rinden muchísimo mejor. Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de lo que solemos hacer en colchones Delax. Este es otro ejemplo, un colchón de cuna que reduce ciertos riesgos que tienen. En vez de los deportistas, pues ahora trabajamos con bebés y hacemos que los bebés duerman con seguridad porque tienen algunos factores de riesgo mientras duermen. Y fijaros como que los colchones todos tienen como una funda, que normalmente es una funda de un material que se llama poliéster, tejido de poliéster, a veces está mezclado con poliéster algodón, pero casi podríamos decir que todos se componen de una funda o una cubierta textil y un núcleo, que ahora veremos un poco de qué se trata, pero la mayoría, ¿veis estas formas en color naranja? Pues esto se llama núcleo y los núcleos casi siempre son de un material derivado del petróleo que se llama poliuretano. Y ese es un problema que estamos generando en el medio ambiente porque el poliuretano es un material muy inerte y que no es biodegradable. Entonces, como todos dormimos en un colchón, todos los habitantes o prácticamente todos los habitantes de la Tierra, ahora os contaré qué está ocurriendo. Mirad, esto es una cuantificación de cuántos colchones hay por habitante. Fijaros, colchones, es verdad que no todos los colchones son de poliuretano, también hay colchones de muelles. De hecho, fijaros aquí en esta diagrama de tarta, en donde ves un poco cómo está distribuido el porcentaje de colchones. Casi la mitad son de poliuretano y la otra mitad son de muelles. En Europa al menos se llaman muelles ensacados, sobre todo. Pero incluso los muelles ensacados tienen casi un 30%, 40% de poliuretano porque, bueno, van rodeados los muelles de espuma de poliuretano. Luego hay otros colchones que son de menor porcentaje, los de látex, los de agua, etcétera, etcétera, pero prácticamente no cuentan. Entonces hay muchos colchones que son de poliuretano y, por ejemplo, en España nosotros hemos hecho el ejercicio de contabilizar cuántas personas o cuántos colchones hay en España solo en hogar, sin contar hoteles y prisiones, residencias, hospitales, otros lugares donde también tenemos colchones. Solo en España más o menos hay 1,5 colchones por persona. Pensar que hay colchones que encima se comparten, es decir, que normalmente muchos adultos duermen con 2 personas en un solo colchón, pero aún así, cada persona, por lo menos en Europa, tiene 1,5 colchones residencial. Luego, si añades los que le tocarían en un hospital, vamos a decir, en un crucero, en una residencia, pues pueden aumentar hasta prácticamente el doble. ¿Esto qué significa? Pues que si en España hay 40 millones de habitantes, pues hay prácticamente 60 millones de colchones
en funcionamiento. Y hemos calculado que más o menos hay una tasa de renovación de un 3%. Entonces, esto, si ustedes hacen el ejercicio en República Dominicana y ven cuántos habitantes tienen en República Dominicana, multiplican por 1,5 solo a nivel residencial, multiplican por 3 si quieren, para contar también todos los hoteles, etcétera, pues ese es el número de colchones que hay ahora mismo utilizándose en República Dominicana. La mayoría de ellos va a tener este producto derivado del petróleo tan inerte que se llama poliuretano. Y el poliuretano, hoy en día, no se sabe qué hacer con él. ¿Vale? En Europa, nosotros intentamos contabilizar esto, cuánto era, y encontramos cifras bastante alarmantes. El poliuretano, nosotros en el sector de los colchones lo utilizamos en el interior del colchón, pero también lo utiliza el sector de los sofás, de los tapizados, de los muebles tapizados en general, la automoción, en los asientos, porque es un material muy cómodo para sentarte y para tumbarte, y entonces es muy versátil porque transpira bien, se deforma adecuadamente, puedes variar su firmeza, entonces eso lo hace perfecto desde el punto de vista técnico para utilizarse en espacios o en lugares donde te vas a sentar o tumbar, pero claro, es tan versátil pues que ha proliferado. Y hoy en día se estima que, por ejemplo, en Europa hay aproximadamente pues 160.000 toneladas de poliuretano que viene. 160.000 toneladas son muchas toneladas de poliuretano que viene de colchones usados, es decir, que colchones que ya se han tirado. Muchísimo más del doble de poliuretano que viene de sofás y otros espacios en donde, o lugares en donde podemos sentar o podemos utilizar poliuretano. Entonces, el problema, la verdad es que el problema de este material derivado del petróleo es bastante grande, al menos en Europa. Y esto va a más. Mirar, esto es a la derecha podéis ver cómo está oscilando la demanda de poliuretano, al menos el poliuretano flexible que llamamos nosotros, que es el poliuretano que se utiliza para confort, cómo va oscilando la demanda del poliuretano y en qué países se está consumiendo más poliuretano actualmente. Entonces vemos cómo en Europa, pues bueno, parece que el poliuretano sigue aumentando la demanda año tras año. Esto es 2013, pero prácticamente está sucediendo una continuidad. Y el gran consumidor de poliuretano es Estados Unidos actualmente. Consume prácticamente 3 o 4 veces más que el segundo territorio en el mundo que más consume poliuretano. Es decir, Estados Unidos es un gran sumidero de poliuretano. ¿Y quién fabrica este poliuretano? Bueno, pues lo fabrica Europa, lo fabrica China, y justo el que más consume poliuretano no fabrica excesivamente poliuretano, es decir, fabrica prácticamente como Europa. Sin embargo, consume unas 3 o 4 veces más que Europa. ¿Dónde está el producto, por tanto? Aquí, en Estados Unidos, parte en Europa. Fijaros que en Latinoamérica está empezando a vislumbrarse ese problema porque no consumís mucho poliuretano por el momento, pero tened por seguro que vais a ver poliuretano en muchos productos en breve. Y eso si lo permite los grandes consumidores, es decir, Estados Unidos, y poco a poco China va a querer más y más poliuretano. Entonces el poliuretano va a ser un problema, y es un problema y será un problema, por lo que podemos ver. Y cuando acaba un producto como un colchón, su vida útil, al menos en Europa, lo que suele ocurrir es que el producto fuera de uso, que se denomina así, acaba en un ecoparque, o el ayuntamiento contrata un servicio de recogida. Un servicio que a veces lo cobra el ciudadano en forma de impuestos o lo cobra directamente, le hace una factura al ciudadano pues en diferentes modalidades, y puede pagarlo o tanto cuando lo deja o en forma de impuestos. ¿Y qué se consigue con esto? Pues simplemente nada. Actualmente, nada. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado una forma viable de reutilizar ese poliuretano
o reciclar ese poliuretano para volverlo a transformar en un nuevo producto. Y por tanto, ¿dónde va? Pues lamentablemente hay mucho. Fijaros que aquí he querido representar cómo es el problema, ¿no? Porque a veces necesitamos compararlo con algo conocido para ver cuánto es el problema, ¿no? Y entonces, si en España cogemos todos los colchones que se tiran en un año, todos los colchones, y los ponemos uno encima de otro, lo calculamos, es 1,8 millones de colchones, que más o menos miden 20 centímetros, lo podéis calcular. Si pones todos los colchones uno encima de otro, la altura de la montaña que consigues es aproximadamente unas 20 veces el Everest. Y si pones todos los colchones que hay en Europa, que se tiran cada año estoy hablando, en Europa, sumarían 215 veces la montaña del Everest. O sea que el problema no es un problema normal, es un gran problema. Y el sector de los colchones, la verdad es que no hemos hecho por ahora absolutamente nada. De hecho, es que estamos pidiendo más poliuretano cada vez. Entonces me da que pensar qué está pasando, ¿no? Porque la industria, miramos hacia otro lado y los consumidores seguimos comprando productos que lamentablemente están ocasionando un problema como el que estáis viendo. 200 veces la montaña del Everest en 2 años. Y va a más, ¿eh? Y va a más. Entonces, bueno, es la verdad es que da que pensar. Bueno, pues empresas como la nuestra, pues eso nos da mucha rabia. Y lo que hemos intentado hacer, llevamos 5 años estudiando cómo conseguir deshacer el poliuretano y volverlo a introducir como materia prima en nuestro sector, en el sector del confort. Tuvimos un proyecto europeo, un proyecto financiado por la Comisión Europea, y tuvimos la oportunidad de explorar hacer reciclado tanto químico como reciclado mecánico, que se suele llamar. Y la verdad es que conseguimos de todo, conseguimos productos interesantes. Los reciclados químicos todavía los vemos un poco lejos. Vamos a necesitar 3-4 años de maduración técnica para conseguir extraer químicamente otra vez productos monómeros, que son productos derivados del petróleo, con los que luego puedes volver a formular de nuevo poliuretano virgen. Pero lo que sí que hemos encontrado es formas de reciclar el producto textil y el poliuretano de forma mecánica, haciendo un aglomerado del poliuretano, higienizándolo, triturándolo y volviendo a producir lo que se llama un nuevo núcleo con las propiedades técnicas que se precisan en un colchón actualmente. Vale. Esto, de las propiedades técnicas que estamos hablando, pues la verdad es que los colchones son bastante exigentes, ¿vale? Porque un colchón, recordar que un colchón suele estar con nosotros 10 años, 8 o 10 años como poco. Entonces son materiales que tienen que resistir, son materiales que tienen que apoyar las partes del cuerpo sin que el cuerpo sufra presiones, sufra dolor, tiene que transpirar, no tiene que emitir sustancias químicas negativas para el durmiente, porque al cabo del día estás 8 horas, 7 horas, 6 horas, los poco dormilones, encima de un producto como un colchón. Luego tiene que producir poca huella de carbono al trasladarse, al transportarse. Entonces, por ejemplo, nosotros el 90% de los colchones los transportamos enrollados, los comprimimos, los enrollamos y la huella de carbono del transporte del colchón es muchísimo menor en el caso de la logística. Entonces, bueno, digamos que pues que las especificaciones técnicas son bastante importantes. Y bueno, y creemos que estamos muy, muy cerca de las propiedades de los mejores poliuretanos vírgenes con el reciclado que estamos consiguiendo.
Lo que pasa es que nos hemos encontrado otro reto que no es técnico, ¿vale? Nosotros que somos ingenieros a veces pensamos que con poder reciclar es suficiente y que una vez reciclas el producto te lo van a quitar de las manos. Y sin embargo nos fuimos a hacer un estudio de mercado y nos dimos cuenta de que si a un cliente, y fuimos a dos mercados muy distintos aquí en Europa, España y Alemania, y nos dimos cuenta de que los clientes todavía no están preparados para que tú les propongas un colchón que se titule colchón reciclado. Si salimos orgullosos presentando un colchón que resulta que es derivado de restos o residuos de colchones usados y aunque enseñemos las bonanzas del proceso industrial que seguimos, higienización que conseguimos, etcétera, etcétera, lo lanzamos al mercado como un colchón reciclado, fijaros qué resultados obtendríamos. O sea, las preguntas que lanzamos a este estudio de mercado, tanto en España como en Alemania, fueron si no le importaría que un colchón fuese de material reciclado. Y el 55% de las personas dijeron que nada de colchón reciclado, no me gustaría que fuese reciclado. Sí que me importaría. Y lo mismo en Alemania, que dices, bueno, pues en España a veces no somos tan avanzados a nivel medioambiental y en cambio Alemania es como una referencia en Europa a nivel medioambiental y vemos como que tampoco están muy por la labor de comprar determinados productos como un colchón, que digamos que es un producto íntimo en el que estás mucho tiempo, etcétera, y todavía no están muy preparados para comprar ese producto. Claro, entonces te das cuenta de que el mercado, aunque la técnica esté preparada, el mercado no está preparado y por tanto hay que prepararlo. Y ahí las entidades públicas, los organismos públicos nos pueden hacer un montón de ayuda, porque son los que tienen que sensibilizar a la población de que no se puede comprar infinitamente productos que van a producir este desastre medioambiental como es la acumulación de poliuretano y de plástico tantas y tantas veces como la montaña del Everest y más. Entonces, claro, ¿a dónde nos hemos enfocado para hacer el lanzamiento de estos productos que van a estar derivados del poliuretano reciclado, de este plástico o derivado del petróleo reciclado? Pues nos hemos lanzado a trabajar la palabra eco, la palabra ecológico, para intentar no nombrar reciclado hasta que el mercado no lo considere positivo. Y ahí todavía el mercado está verde. Y aún así, aunque hablamos de materiales eco, todavía tenemos porcentajes del 14%. El 8% en Alemania, porcentajes de posibles clientes que dirían que no, eso de eco, a ver si es muy caro, a ver si no es eco de verdad, a ver, todavía hay reticencias y ahí entendemos que los certificados, las etiquetas y todo eso, pues nos van a ayudar un montón. También hicimos un estudio de la elasticidad de la demanda. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un colchón reciclado? Y te das cuenta que la gente lo sitúa pues, en una gama media. Imaginaos, estos son euros, 360 euros. No sé la moneda de República cómo es, pero bueno, casi sería prácticamente como dólares, vamos a decirlo así. Pues bueno, $360, un colchón reciclado, habría mucho porcentaje de población que le gustaría comprarlo, en Alemania sobre todo. En España hay menos elasticidad de demanda, es decir, que si subes el precio a 500 no varía mucho respecto a 360 y en Alemania sí, pero como lo subas a un precio superior ya hay un porcentaje de la población que no estaría dispuesto a pagar por un colchón ecológico. Entonces, ahí también tenemos una labor muy importante que hacer de poner en valor que un producto es ecológico y eso no significa que es un producto barato. ¿Vale? Que la gente tenemos que ser sensibles a que cuando un producto es ecológico tiene un esfuerzo superior en procesos, procedimientos, gestión del residuo, recuperación, reciclado, etcétera, etcétera. Y bueno, ya veis que, fijaros que Alemania, de nuevo, siendo una referencia en medio ambiente, en políticas medioambientales y sensibilidad, lo
llegar a influir a un alemán de a pie el que tú aumentes el precio en un producto ecológico. Bueno, y después de 5 años, desde que estar haciendo pruebas y recogiendo colchones y trabajando con vertederos locales, transformando esos poliuretanos en materia prima, convirtiendo esos poliuretanos en nuevos núcleos, estamos ya prácticamente, mirar aquí hay una imagen que estaba yo con el técnico de fabricación, mirar qué pinta tienen los núcleos que ya estamos empezando a fabricar con poliuretano de rebonding, que se llama poliuretano aglomerado, higienizado y con las propiedades perfectamente similares a las de un poliuretano virgen, y que este poliuretano, por cierto, tiene infinitas vidas, es decir, que se puede volver a reciclar cuantas veces se necesite. Estos son un poco los objetivos que estamos consiguiendo. La empresa va a comenzar a fabricar ya para la venta en marzo del próximo año. Tenemos un análisis de coste que va a hacer que el coste del producto va a estar muy competitivo, va a ser muy competitivo, va a ser un producto que también va a competir no solo por ser ecológico, sino también... y además va a ocurrir una cosa, que la materia prima está en Europa. Igual que en Estados Unidos la materia prima está en Estados Unidos. Imaginaros que vosotros en República Dominicana cogéis el poliuretano de Estados Unidos, que les debe de sobrar, no me quiero ni imaginar, y comenzáis a hacer reciclado de poliuretano aprovechando ese gran consumo que hay tan cerquita vuestra. Eso que la materia prima está en Europa, no os podéis imaginar los quebraderos de cabeza que nos quita, porque las importaciones ahora mismo desde países asiáticos, etcétera, están siendo una locura. Aumentos de precios, se acaba la materia prima, etcétera. Entonces, cuando reciclas, tu materia prima está contigo, está donde se ha consumido. Entonces es una gracia desde el punto de vista económico. ¿Vale? Hemos calculado la huella de carbono. La huella de carbono baja aproximadamente un 40%, pero claro, son indicadores que son tradicionales del medio ambiente, del impacto medioambiental. Sin embargo, yo creo que al reciclar y volver a introducir en tu propio sector debería de medirse con otros indicadores que igual Bélgica sabe decirme mucho mejor, que serían igual más apropiados, porque yo creo que el impacto ambiental es mucho mayor de ese 40% que puede dar la huella de carbono calculada de forma estándar. Entonces ya me despido con esta imagen. Vamos a seguir trabajando más allá del 2022, qué podemos hacer a nivel químico. Estamos explorando también salirnos del sector del confort y también utilizar ese material como aislante térmico y acústico, porque es un material muy bueno desde el punto de vista aislante. Y vamos también a remover al sector, porque creemos que el sector debería de pagar en parte, ¿no? Y queremos mover a nivel europeo y a nivel nacional una política de scrap que se llama de responsabilidad ampliada, para que los fabricantes de colchones todos paguemos una tasa ecológica para que el residuo que estamos generando se dirija y se recicle como toca. Entonces, bueno, sin más, me despido y espero vuestras preguntas. Muchas gracias, Tomás. Como habrán podido escuchar todos, Tomás nos ha convencido. La próxima vez que vayamos a buscar un colchón, ya no solo nos vamos a tumbar en él, vamos a pensar en todo lo que nos ha estado comentando Tomás. Es que es todo un mundo, está bastante encaminado lo que decía al final, lo de las tasas del reciclaje, los impuestos. Van hacia ahí. Las políticas sí que están siendo encaminadas hasta ahí. Ahora, ¿cuánto tardarán en nuestros países? Bueno, no sé decirlo. Muchas gracias, Tomás. Como decía él y como decía Angie, por favor anotar las preguntas en el chat y al final de las presentaciones las dirigimos a todos los panelistas. Por favor, Ana María,
Cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, buenos días. Buenas tardes aquí en Valencia. Me encanta que hayáis contado con nosotros, pero posibilidad de conocer supermercados Consum pues es más complicado, así que os voy a presentar un poco primero la cooperativa. Nosotros somos una cooperativa, es decir, estamos formados por dos comunidades, la comunidad de socios trabajadores, somos más de 17.000, y la comunidad de consumidores, que somos más de 3,6 millones de personas. Somos una supermercados de distribución comercial, somos regionales, solo ocupamos el arco mediterráneo y tenemos dos marcas de supermercados, los supermercados Consum y las franquicias Charter. Este año 2020 pues, nos ha ido bastante bien, hemos conseguido buenos resultados, hemos incrementado las ventas y esto supone un reparto de beneficios a los socios trabajadores. Hemos hecho menos inversiones, pero sí que hemos incrementado la innovación, sobre todo por la digitalización, con el control automático del aforo de cara a la pandemia, a control del COVID, a la gestión digital de los turnos, etiquetas electrónicas y también a cajas de autoservicio. Destinamos 22,6 millones a conciliación familiar, esto es más o menos unos 1.300 euros por trabajador, 49,7 millones de euros a cheques regalos, son ofertas que se hacen a los clientes, a los consumidores que tienen la tarjeta de socio, y esto supone un incremento de 9,5% respecto al año anterior, y hemos donado 19,1 millones de euros en el programa de Profit. Profit significa provecho en valenciano, es donación de alimentos, de productos de alimentación y no alimentación, perdón. Nuestra política ambiental consiste en reducir el impacto ambiental de la cooperativa a través de la mejora continua, estableciendo objetivos y metas cada vez más ambiciosos y la sensibilización tanto a los trabajadores como a nuestros grupos de interés. Y la manera de medirlo es a través de la huella de carbono. Nosotros venimos midiendo la huella de carbono desde el año 2015 y lo tenemos registrado en el Ministerio, de forma que ya pues, con el paso del tiempo pues, ya hemos conseguido el sello de calculo y reduzco, ya que desde el 2015, que es nuestro año base, hemos reducido un 86% nuestra huella de carbono. En el 2015 salieron los Objetivos del Desarrollo Sostenible y entonces nosotros ya integramos en la estrategia en nuestro propio estrategia de desarrollo sostenible, valga la redundancia. Hemos hecho una primera estrategia 2017-2020 y ya estamos trabajando esta segunda estrategia, en el que intentamos dar respuesta a los retos de la cooperativa y de la humanidad. La huella de carbono la hemos conseguido rebajar a través de conseguir supermercados y plataformas muy eficientes. Tenemos el 97,5% de energía renovable y tenemos las mejoras técnicas disponibles en los supermercados, como son el apagado de los equipos fuera del horario comercial, la iluminación LED tanto en supermercados como en plataformas, el mecanismo de condensación flotante, que es aprovechar las temperaturas favorables del exterior para optimizar el funcionamiento de las centrales frigoríficas, tapar todos los mobiliarios, tanto verticales como horizontales, o sea, los de refrigeración y los de congelación, para que disminuya el consumo. También se apagan los equipos auxiliares, los hornos, ascensores y demás, cuando no están en horario comercial.
El frente display, que evita que la fuga del aire refrigerado salga a la sala de ventas. Hemos instalado un nuevo modelo de pescadería que reduce el consumo de energía y agua, mejorando la productividad de la sección. Se han optimizado las potencias e instalaciones de todos los supermercados. Las centrales frigoríficas se alimentan con CO2 en los supermercados nuevos, en 113 supermercados, y en las plataformas están alimentadas con amoníaco. Además, se ha instalado una balda extra en el mural de lácteos para disponer de mayor gama de producto en el mismo mueble, con lo cual el consumo es el mismo. Se hacen auditorías de buenas prácticas de consumo energético en todos los centros, concienciando a nuestros trabajadores, y también se está instalando prefabricado de hormigón porque mejora el aislamiento térmico de los supermercados. En colaboración con con la flota, porque no es nuestra, son gente subcontratada, tenemos el 100% de la flota que tiene una antigüedad inferior a 10 años y el 85% cuenta con motores eficientes Euro 6 o de gas natural. Para elaborar las rutas de servicio a tiendas existe una herramienta informática, que es el planificador de rutas, y luego tenemos los programas de aprovisionamiento TEO, que es de transporte en origen, que se trata de que vamos nosotros a recoger el producto de nuestros proveedores de manera que llenamos el camión y así lo traemos a nuestras plataformas. Y luego otro programa que tenemos es el Nodriza y se basa en que los proveedores que sirven directamente a las plataformas lo sirven a la plataforma que tengan más cercana. Nosotros tenemos 5 plataformas en Cataluña, en Valencia y en Murcia, pues la que tienen más cercana es donde descargan todo el producto y luego nosotros lo redistribuimos a nuestros supermercados. También contamos para el reparto a domicilio en los núcleos urbanos de más de 50.000 habitantes, pues vehículos eléctricos o furgonetas de gas natural. Actualmente también en los supermercados nuevos estamos montando plazas de parking para vehículos eléctricos y plazas para bicicletas, de forma que los que tienen más conciencia de movilidad pues las pueden utilizar. Estamos trabajando también con nuestros proveedores para ecodiseñar nuestros productos, de forma que nuestra marca propia incorpore producto reciclado y reduzca los materiales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las botellas de PET con el 52% de PET reciclado. Estos productos de droguería tienen un 50% menos de materiales. El material... como comentaba Tomás, hay materiales que no se pueden utilizar para alimentación, pero para productos de droguería sí, y entonces en estos productos ya se ha incorporado material reciclado. También hemos reducido en el brick, hemos eliminado la capa del aluminio para que sean mejor, se puedan reciclar mejor, y también utilizamos cajas reutilizables, de forma que el producto llega desde el proveedor hasta nuestras tiendas y de las tiendas se devuelven a las plataformas y a los proveedores y se utilizan menos envases comerciales. Antes de la pandemia, también dejábamos a nuestros clientes que llevaran los tuppers para las secciones de frescos, para que utilizar menos envases. Sin embargo, ahora pues con el tema de la pandemia pues se ha parado todo. Otras medidas que estamos tomando es la reducción de espacios vacíos en las bandejas de producto de libre servicio o los formatos familiares y la inclusión en los envases del pictograma que indica dónde se tiene que tirar el producto en el caso cuando acabes el producto de consumir el producto.
Más cosas que estamos haciendo, lo que os comentaba del programa Profit, todo el producto que está de alimentación y no alimentación, que no se puede vender porque está corto de fecha o porque el etiquetado está un poco manchado o lo que sea, se dona a organizaciones que están cercanas a los puntos de venta y pueden aprovechar el producto. El producto que no se puede donar porque ha pasado la fecha completamente o que está estropeado, pasa en las plataformas, pasa a un gestor que hace compost con ello y el compost es enmienda para el suelo, y en los supermercados pasa como residuo municipal, pero en la fracción orgánica. Entonces, dependiendo del municipio, puede pasar a compost o a biogás. Y la fracción de Sandach, subproductos animales no destinados a consumo humano, es decir, las piezas de limpieza de carne y de pescado, se lo recoge siempre un gestor autorizado para destinarlo a comida de animales. Dentro de las plataformas, lo que tenemos es la certificación Residuo Cero, que intenta valorizar todos los productos que gestiona, todos los residuos que gestionan las plataformas. Y a través de la logística inversa, es decir, llega un camión con producto a las tiendas y después las tiendas devuelven a las plataformas las cajas reutilizables, el cartón y el plástico comercial. Con todo esto se busca una valorización a través de nuestro gestor. También tenemos para los clientes convenios para la recogida de luminarias y de pilas. El caso de éxito que os quería contar, puesto que aunque sí que vendemos tierra para abono y comida de animales, no tenemos ese círculo cerrado, este sí que lo tenemos cerrado. Son nuestro proveedor de bolsas de portacompra, que es Eversia, se pone en contacto con nosotros porque empieza a trabajar el producto reciclado y entonces nosotros hablamos con nuestro gestor para ver cómo todo el material que estamos recuperando, que es polietileno de baja densidad, 1.800 toneladas de PET transparente y 300, casi 400 toneladas de color, cómo podemos trabajar ese producto en conseguir la bolsa portacompra. Entonces, para Eversia es un reto sustituir el reciclado postindustrial porque el material virgen es un material estable, no tiene ningún contaminante, tiene muchas prestaciones mecánicas, no tiene mezcla de otros polímeros y hay alta disponibilidad. Actualmente, por lo menos, porque está previsto en un nuevo Real Decreto que se le ponga una tasa, pero de momento el plástico este es perfectamente consumible. Nosotros lo que hacemos es recuperar todo el plástico que llevan los palets y las cajas y bolsas comerciales que llegan a los supermercados, las pasamos a las plataformas segregadas y en las plataformas hacen una nueva selección y clasificación para que se lo lleve el proveedor, perdón, el gestor lo limpia y lo grancea y entonces ya se lo pasa al proveedor de bolsas, que es el transformador, y nos hace las bolsas que vuelven de nuevo al supermercado. Aquí tenéis unas fotos de cómo llega el producto de la tienda, es la autocompactadora, delante está la bolsa de la selección del plástico comercial, y como la segunda foto que está ya en la plataforma es un plástico mucho más limpio. Y con esto ya conseguimos un producto nacional 100% reciclable que incorpora más del 70% de material reciclado postconsumo, tiene tintas al agua y está garantizada para más de 15 usos según la norma UNE 53.942, que es la que lleva todo este tema. Y con esto es lo que quería comentaros desde Consum. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana María, por la presentación. Como podemos ver, es un tremendo ejemplo de un montón de iniciativas. Y lo más interesante es el cómo cerraron el ciclo en el último caso que estaba comentando. Por favor, todas las preguntas al final de la sesión. Muchas gracias. Sigo agradeciendo completamente a los panelistas por todos estos casos de éxito. Y a continuación me gustaría invitar a María José del restaurante Lienzo, que como les adelantaba es un restaurante que está bastante en boca de todos, está siendo bastante exitoso y por supuesto con su chef que nos va a contar en esta ocasión qué es lo que ellos hacen por el planeta, por la sostenibilidad y cuál es su filosofía, su misión y cómo se puede enfocar hacia estos temas que estamos comentando. Cuando quieras, María José. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues Restaurante Mi Lienzo nace hace 7 años. Empezamos haciendo tapas, pero bueno, evidentemente pues pasamos a hacer una oferta gastronómica. Estamos dentro de los 100 mejores restaurantes de España, según The Ford, que es los mejores 55 restaurantes de la Comunidad Valenciana. Y tenemos un Sol Repsol, estamos en la guía Michelin y en una guía que es la primera guía de sostenibilidad a nivel nacional sobre restauración, que es la guía sustentable, ¿no? Donde tenemos un 4.5 sobre 5 que dan. Nosotros la filosofía del restaurante desde el principio, desde que empezamos con el concepto de tapas hasta cuando pasamos a concepto gastronómico más potente, fue estar muy apegados a la tierra y que todo fuese, si no podíamos 100% local, pues un 90% local, ¿no? Porque nosotros sabíamos que un restaurante, la media del restaurante en Europa de residuo que produce al año son 70.000 kilos, ¿no? Entonces, yo empecé muy animada y le dije a mi marido, que es Juan José, que qué tal si conseguíamos tener el restaurante sin ningún tipo de contenedor, es decir, que no hubiese nada de residuo, ¿no? Hacer el residuo cero total. Y bueno, estamos luchando por eso. Hemos conseguido, todos nuestros proveedores se están cerrando ya a nuestra filosofía. Todo lo que compramos viene sin envase. Ellos traen cajas retornables, son unas cajas que llevan un mecanismo que, bueno, se cierran, son unas cajas así duras, se cierran y se las llevan. Nos dejan a nosotros el producto en el restaurante y nosotros guardamos en Gastronor, que es un recipiente de acero inoxidable que se conoce en cocina, que tiene muchísimo uso, ¿no? No tenemos casi nada de plástico ya en el restaurante. Otra de las cosas que hemos intentado eliminar y que también estamos consiguiendo ya, casi al 95%, fueron las bolsas de vacío. Para nosotros las bolsas de vacío era un punto de inflexión, porque en todos los restaurantes cualquier cosita que haces se envasa al vacío y se guarda, ¿no? Por lo que la única forma que encontramos de poder eliminar esto del restaurante, que nos generaba mucho residuo en plástico, era tener gastrobac, que son otras gastro, con una tapa en la que haces el vacío y te aguanta el vacío. Esto lo hemos hecho y también lo que hemos hecho es hacer producciones muy pequeñitas. O sea, en lienzo se hace todo al día, se gasta todo al día y se calcula todo muy bien. Antes teníamos carta, lo que hicimos también fue eliminar la carta. Nos dimos cuenta que en una carta, en un restaurante al final, terminas teniendo desperdicio de alimento. Nosotros hemos tenido mucha suerte, nunca hemos generado desperdicio, ahora muchísimo menos, estamos casi cerca del cero en comida, porque al cliente le pedimos que nos reserve un menú, qué menú van a tomar y al día se hacen las raciones de los menús que sabemos que tenemos vendidos. No generamos más producción de la que ya sabemos, cosa que una carta extensa y amplia en un restaurante no te permite, porque al final tienen que tener unas producciones mínimas, tienen que tener mucho envasado al vacío, tienen que tener mucho congelado y bueno, era una de las cosas que más nos preocupaba para esto, ¿no?
Todos los utensilios que tenemos en cocina son de vida larga y duradera, y todo está pensado para no generar nada de residuos. En materia orgánica, ahora hemos invertido en una máquina que se llama Oakling, que bueno, lo que hace es meter el residuo orgánico y te lo convierte en compostable. Trabajamos desde el restaurante con varios proveedores, con huerta ecológica, uno de ellos, por ejemplo, es la Horteta de Greta. Toda su producción son semillas locales valencianas y todo es en ecológico. Y bueno, y a esta persona, pues es una de las personas a lo que damos el compost que se genera en el propio restaurante, ¿no? Nosotros aquí no nos gustaría tener alguna pared hidropónica para poder generar nosotros, para poder también dar ese alimento, pero bueno, al final decidimos que teníamos proveedores que lo necesitaban, que tampoco generábamos tanto compost porque tampoco generamos tanto residuo, y esa era una de las misiones, ¿no? Y bueno, aparte de eso, todo el menú, todo el alimento que se utiliza en lienzo, pues súper local. Pero claro, yo siempre, como le explico a la gente, ¿no? Aquí en Valencia tú no puedes dejar a una persona sin un café. O sea, al final tenemos que traer café de fuera, tenemos que traer chocolate de fuera, que es maravilloso. Y claro, pero nuestra filosofía es pues muy, muy, muy local. Todo el producto que puedes ver en nuestro menú es local, desde verduras, vegetales que se han recuperado, legumbres, hasta la carne. Nosotros no gastamos ninguna carne que no pertenezca a la Comunidad Valenciana. Utilizamos conil, que bueno, en valenciano es conil, aquí en castellano es conejo. Utilizamos cordero, una raza de cordero guirro, que también todo se hace en ecológico, todo ese cordero se cría en ecológico. Esa empresa lleva 4 años ganando todos los premios de bienestar animal, y todos los residuos que generan también lo hacen en economía circular. Y gallina campera valenciana, son las carnes que gastamos. Todo lo demás es pura huerta. Y bueno, y del mar también intentamos que sea, reducimos también bastante, porque al final, bueno, la pesca genera también mucho residuo en el mar, y aunque estamos muy cerquita del mar, trabajamos directamente con lonja, con la lonja de Valencia, con los barcos pesqueros, con los 4 barcos pesqueros que hay aquí en el puerto de Valencia, con pescado de descarte y cositas así. Y bueno, también estamos apoyando un proyecto que nació en 2015 aquí en la ciudad de Valencia, que son las colmenas urbanas. En el resto del mundo quizás sea normal que en núcleo urbano hayan colmenas urbanas, pero en España tenemos prohibido desde 2003 que hayan colmenas a menos de 400 metros de núcleo urbano, ¿no? Y nosotros, bueno, pues estamos luchando junto a asociaciones y junto al Ayuntamiento de Valencia, que fue el pionero. En 2015 hubo un boom de colmenas en la ciudad, se dieron cuenta que era necesario tener colmenas en la ciudad, que eran buenas para la polinización. Y bueno, nosotros decidimos apoyar este proyecto. Trabajamos también muchísimo todo lo que es el mundo de la miel. No utilizamos nada de azúcar refinado, todos los azúcares que utilizamos, ni azúcares de laboratorio, como pueden ser todos los que se utilizan para pastelería y para hacer helados. Nosotros todo lo que utilizamos proviene de la miel, y tenemos nuestros propios métodos para separar todos estos azúcares que tiene la miel, y es lo que aplicamos a las diferentes elaboraciones que hacemos. Incluso hacemos cocinados con cera de abeja también para poder utilizar todo lo que sería de una colmena, y todos los colmeneros con los que trabajamos son ecológicos. Entonces, al final, pues toda nuestra vajilla está seleccionada, son todas antirrotura. O sea, tenemos vajillas del año que empezamos para no tener que volver y volver y volver a comprar. Tenemos una vajilla de larga vida, y así con todas las servilletas, los manteles, todo está seleccionado con muchísimo mimo para dejar la mínima huella que esté dentro de nuestras posibilidades aquí en la Comunidad Valenciana. Y la verdad es que lo estamos consiguiendo. Todos los residuos que generamos en aceite, también se encarga de ello una empresa que hace maravillas. Y somos el único restaurante en Valencia que tiene un separador de grasas en el sistema del agua. Todo lo que
todo lo que sale de cocina en el desagüe hacia abajo va a una gran bomba donde hay una máquina que separa ese aceite para que nada de grasa ni nada de ese tipo de residuo llegue al alcantarillado municipal. Es decir, hasta ahí llega el punto de que queremos dejar el mínimo aporte posible. Y bueno, y eso es un poquito el trabajo que hacemos desde apoyar pues, a ganaderos de aquí, a agricultores de aquí y sobre todo de intentar y lo conseguimos crear el residuo mínimo, ya que como os digo aquí en Europa está estimado en 70.000 kilos por restaurante al año y a nosotros nos parece una auténtica locura. Teniendo en cuenta nosotros los precios al final yo considero que es que somos encima un restaurante muy, muy, muy económico. Yo creo que el problema está en pensar que el producto ecológico es muy caro, ¿no? Porque no es así. Yo nací en un pueblo, yo me crié en una granja, mis abuelos tenían una vaquería, mi otro abuelo era agricultor de toda la vida, tenía gallinas, teníamos de todos los animales, de todos los árboles frutales. Entonces, para mí a día de hoy, cualquier tipo de producto que no haya sido hecho, o sea, que no se haya elaborado realmente como tiene que ser y haya tardado en madurar lo que tiene que madurar, no lo quiero porque nunca jamás me va a saber a lo que a mí me sabía ese tomate que yo cogía de la mata y me lo comía, porque hay cosas que ya ni siquiera tienen sabor, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros no hay una repercusión grande. De hecho, nosotros somos un restaurante muy económico, tenemos un menú por 38 euros, otro menú por 55 euros y otro menú por 70 euros. Es decir, al final puedes venir aquí y disfrutar de esa defensa que hacemos de todo lo que hoy he comentado a un precio muy razonable. Tenemos nuestro personal con un sueldo por encima de la media en hostelería en España. A 40 horas hemos pasado la crisis haciendo un delivery con todo. Era reciclado, o sea, no utilizamos ningún tupper de plástico, todas las bolsas eran utilizábamos caña de azúcar, incluso las pajitas eran de hueso de aguacate, es decir, incluso cuando lo hemos tenido que pasar mal porque hemos cerrado, hemos seguido manteniendo nuestra filosofía. Hubiese sido muy fácil caer en lo más barato, que es comprar tupper de plástico, pero nosotros aún así seguimos con nuestra filosofía, que es lo que queremos, y incluso la oferta del delivery era una oferta que se basaba en ese producto y seguía manteniendo eso, ¿no? Si el consumidor tiene que saber qué es lo que está comiendo, qué es lo que le estamos dando. Evidentemente, nosotros como restaurante, como los que le ponen ese plato en la mesa, lo tenemos que explicar. Entonces, una de las grandes misiones que tiene nuestro equipo de sala, que son los puntas de lanza de este restaurante, cuando llevan ese plato a la mesa, explicar lo que están poniendo en la mesa, ¿no? Por ejemplo, tenemos un plato que es una arcilla donde dentro se cuecen 3 variedades de judía de aquí, que es la ferradura, rochet y manteca, con unos ajetes de un señor que solo se dedica a plantar ajetes. Todo esto se cuece dentro de un barro, como si fuese un papillote antiguo, y porque así también eliminamos el papel plata. O sea, para que os hagáis una idea, hasta ahí llega nuestra idea y bueno, se sirve, se abre y ellos le explican, ¿no? Eso evoca que sale de la tierra, de dónde vienen las verduras, y gente que a lo mejor no apreciaría una judía, pues realmente están alucinando comiéndose ese plato y están entendiendo por qué están pagando X por ese plato y también les damos a entender por qué. En el menú del restaurante, para que hagáis una idea, no encontraréis ni ostra, ni caviar, ni muchas cosas que se suelen utilizar en restaurantes de nuestro estilo porque así lo consideramos desde hace ya. Hay ostra aquí en Valencia, pero en realidad nosotros consideramos que no debe estar en nuestro menú porque no representa el paisaje de aquí. Y hace 2 años que decidimos cambiar todo eso y nos centramos solo y exclusivamente en el producto local 100% y por historia también, porque hacemos mucho estudio de esa historia
y de todos esos alimentos que están olvidados, como por ejemplo la alubia del confit que está recuperando la cooperativa de Viver, que nosotros también estamos utilizando en el restaurante, que la gente no conoce. Ahora en esta época estamos utilizando el alpicós, que se conoce como el pepino valenciano, pero en realidad es un melón, y muchísima gente de aquí de Valencia, que es nuestro cliente, el 80% de la comunidad valenciana, no conocen ese alpicós, ¿no? Entonces al final nosotros también somos ese punto que damos a conocer el producto al cliente y ponemos en valor ese consumo del producto local. Y bueno, un poquito este es el trabajo que hacemos desde Valencia, desde Restaurante Lienzo. Ha sido un placer poder compartirlo con todos vosotros. Muchísimas gracias en Bélgica y a la universidad por haberme permitido estar aquí. Y nada, un saludo. Muchas gracias a ti, María José. Estoy encantada de que hayas podido compartir tu experiencia y sobre todo, si seguramente todos lo comparten conmigo, con la ilusión que lo cuenta. Vamos, el que no va al lienzo ya no sé, pero no, lo transmites de una manera tan clara y sobre todo cuando intenta evocar ese sabor del tomate de la casa del abuelo. Yo creo que todos lo hemos pensado al mismo tiempo. Y si con toda esta ilusión, con todas estas iniciativas se puede mantener una filosofía, un modelo de negocio y puedes salir adelante y no dar el brazo a torcer, pues un tremendo aplauso para ti y por supuesto para todos los panelistas que si podemos observar son de sectores diversos, de enfoques muy distintos, cada uno en su medida está haciendo mucho. ¿Qué pasa si sumamos todas estas iniciativas y las contagiamos al resto de la comunidad? Yo creo que se pueden obtener buenos resultados. Nos hemos extendido bastante en el tiempo en la presentación, así que todos, me culpo yo la primera. Me gustaría dar paso al señor Elías Dinsey para que modere las preguntas que tengan preparadas los asistentes. Don Elías. Muchísimas gracias, Bélgica. Bueno, primero también reiterar mis felicitaciones a los panelistas. Excelentes presentaciones. Aquí tenemos para todas las personas que nos escuchan en el día de hoy ejemplos muy concretos de cómo podemos promover una economía sostenible y cambiar el modelo de producción que hasta ahora ha estado vigente, como dijo Bélgica en su introducción. Realmente no vamos a poderlo mantener, no vamos a poder seguir con este modelo de producción. Y con estos ejemplos claros que están presentando en el día de hoy nuestros panelistas, podemos ver que sí es posible. Tenemos muchas preguntas y muy poco tiempo, así que voy a focalizar en un par de preguntas que tenemos aquí, que son un poco para todos, que nos puedan responder. Una pregunta importante que nos hacen es, ¿qué barreras han encontrado ustedes en este proceso de integración o de desarrollo de estos negocios haciendo uso de una economía circular? ¿Puedes responder Tomás o Ana María, que estuvieron en la primera parte del panel? Buenos días. Pues a ver, los principales problemas es que cuando tú hablas de poner en el mercado un producto reciclado, tiene que ser más barato. Y eso, como comentaba antes Tomás, es imposible, porque tiene que sufrir una limpieza, una vuelta a poner en el mercado y entonces siempre tiene gastos, con lo cual el reciclado no es más barato que el producto virgen. Y bueno, en mi intervención también comentaba que en productos de alimentación, pues de momento no se pueden utilizar muchos productos. Actualmente solo el material PET tiene la autorización de la EFSA para el uso alimentario. Entonces eso también es una barrera. Todavía no hay muchos productos para alimentación, por lo menos. Muy bien. Y en el caso de Tomás, ¿algunas barreras que tengas identificadas que quieras compartir con nuestra sala en el día de hoy? Sí, la verdad es que desde el punto de vista técnico las barreras se van venciendo porque digamos que el estado de la técnica ya nos permite reciclar un montón de materiales, limpiarlos, higienizarlos, liberarlos de cualquier tipo de sustancia tóxica que pueda influir en el nuevo consumidor, pero lo que no sé cuándo vamos a poder resolver es la concienciación.
y esa es la barrera ahora mismo que estoy viendo desde el punto de vista del consumidor. El consumidor es el que debería de impulsar esta economía y el que debería de exigirla, y no debería de querer comprar otra cosa que no estuviese dentro de un círculo. Eso que tú dices, Tomás, es muy importante. Deberíamos ir detrás. Claro, está vinculada con una pregunta próxima. ¿Cómo el consumidor ha recibido este tipo de productos que ustedes están ofertando? Porque finalmente quien cambia o quien incide en el mercado de producción, en el mercado productivo, es el consumidor, que finalmente tiene la última palabra, que es quien paga por el producto que están ustedes ofreciendo. Sí, el consumidor, y yo dejo la palabra también a mis compañeras, el consumidor está poco dispuesto a pagar un incremento en el precio, y además poco dispuesto a percibir que el producto tiene más valor porque está dentro de la economía circular. Y ahí es donde las autoridades públicas nos pueden ayudar, que pueden hacer incentivos para que el consumidor acabe siendo sensible a este problema medioambiental de producir infinitamente productos que producen impacto medioambiental. Muy bien. Aquí mismo sigo, hay muchas preguntas en el chat y de alguna manera Tomás ha tocado algunos puntos. Una pregunta que nos hacen es, voy a hacer dos preguntas en una para tratar de avanzar. Primero, si has recibido apoyo de sus gobiernos locales y si ese apoyo se ha traducido en algunos incentivos específicos para que estos negocios puedan ir adelante o ir a la puntera en lo que es el mercado en el que ustedes se están dirigiendo. Diana María, que por ejemplo nos habló de los supermercados, ¿cómo ha sido la experiencia para ustedes desde el punto de vista de la participación o el involucramiento del gobierno y las autoridades locales en este tipo de iniciativas? Bueno, nosotros en lo que es las infraestructuras, por ejemplo, en el cambio de gases refrigerantes, sí que el gobierno ha ayudado a aportar algo de dinero para poder hacer el cambio a gases refrigerantes con menos potencial de calentamiento global. Sin embargo, para producto, como estábamos diciendo, producto eco, demás, lo que se hace es fomentar las denominaciones de origen, por ejemplo. Tenemos las variedades típicas de alguna zona, que entonces sí que están un poco más subvencionadas, por así decirlo. Hay producto local. En mi caso, por ejemplo, tenemos tomate del Perelló o carchofa del Prat. Son productos locales que el gobierno estimula de alguna manera. Muy bien. También comentar lo que decía Tomás, el público pagar más por un producto eco, pues al principio no, pero yo creo que ahora la gente está más concienciada y empieza a consumir un poco más de producto eco. Muy bien, y hablando de consumo y hablando de producción, y quiero hacer esta pregunta de una manera muy concreta porque tenemos en la sala muchos líderes o representantes del sector empresarial. Cuando se habla de economía circular y cuando se habla de este tipo de inversiones, muchos pensamos que hay que invertir más y que los rendimientos económicos o las ganancias pueden ser menores. En el caso de ustedes, ¿ha valido la pena la inversión o traducir a un modelo de economía circular el negocio que ustedes realizan y ha tenido para sus empresas una retribución positiva? Lo digo porque solamente María José mencionó en su experiencia en el restaurante Milienzo, al cual prometo ir cuando vaya a Valencia, que sus productos o el producto que ofrece es más económico, pero en el tema del supermercado y en el tema de los colchones, inversión versus rendimiento económico y beneficios, ¿cómo ha sido la experiencia para ustedes? Pues en el caso de los colchones, todavía no tenemos experiencia
porque vamos a producir a nivel de consumo el año que viene, a principios del año que viene, pero en teoría los números van a dar resultados utilizar material de momento y en teoría. Entonces, está enfocado a mejorar la productividad, mejorar el rendimiento económico y probablemente si salen bien los números será un caso de éxito, será un tractor. Nosotros pensamos replicar esta experiencia en otros lugares de Europa y probablemente nos imitarán grandes empresas, otras pequeñas empresas valientes y osadas como nosotros, y sí que los números dan. En algunos productos los números dan, y el problema probablemente que no se haga más a menudo es el consumidor, que es lo que vemos nosotros, que la barrera probablemente va a estar en la demanda, y una vez inicies, pues probablemente serás el primero y tendrás que vencer esa barrera de la demanda, pero ha ocurrido en otros residuos y seguramente pues en un producto como un colchón seguro que tendremos éxito. Excelente. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, además de las preguntas, también quiero decirles a todos, nuestros panelistas, que tenemos muchísimos mensajes felicitándoles por la participación en este panel en el día de hoy y por haber compartido con nosotros estas experiencias de negocios sostenibles haciendo uso de lo que es la economía circular. Por motivos de tiempo no vamos a hacer más preguntas, pero yo creo que lo que ustedes nos han comentado el día de hoy nos da una panorámica bastante importante sobre cómo nosotros podemos seguir impulsando este modelo de economía circular para beneficio no solamente de la industria, del consumidor, sino también para el medio ambiente. Así que muchísimas gracias por sus respuestas y paso ahora las palabras a Angie para el cierre. Perfecto. Gracias a vosotros, un placer. Gracias. Adiós. Y gracias a Bélgica también.